de Samuel, capítulo 20. Bueno, vamos a ver, dice la palabra en el verso 1 y 2. Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así, todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Bueno, vamos a ver qué pasa. Para esto vamos a recordar solo dos versículos del capítulo 19, los dos versículos últimos del capítulo 19. Quizás no recordemos, pero el capítulo 19 culmina con una discusión entre los hombres de Israel y los hombres de Judá. Vamos a ver qué pasó. Dice el verso 42 del capítulo 19. Es para que podamos entender por qué se da esta rebelión de este hombre llamado Seba. Dice, todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, porque el rey es nuestro pariente cercano. ¿Por qué están enojados por esto? ¿Hemos nosotros comido nada cerca del rey? ¿Nos ha dado él algún regalo a nosotros o alguna porción? Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá, nosotros tenemos 10 partes en el rey y somos más viejos que ustedes. También tenemos más derechos en David que ustedes. Así que, ¿por qué nos aborrecieron ustedes? ¿No fuimos nosotros los primeros en sugerir traerlo de regreso? Pero el diálogo de los hombres de Judá fue más agudo que los hombres de Israel. ¿Qué pasó? En el capítulo 19, al finalizar, vemos que hubo una discordia. Vemos que hubo un impasse entre los hombres de Israel y los hombres de Judá. Cuando David estaba ya regresando a palacio, cuando David estaba regresando a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando David llega, ¿sí? David se encuentra con una rebelión. ¿Sí? Dice que allí, en esa discusión que hubo, allí estaba un hombre perverso, como dice la palabra. ¿Sí? Este hombre perverso era Seba. ¿Qué hizo Seba? ¿Qué utilizó Seba? ¿Sí? Este hombre utilizó esta discusión que hubo entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá para iniciar otra rebelión, como lo vamos a ver en este capítulo. Recordemos que ya David había pasado una rebelión, había pasado la rebelión de Absalón, ¿verdad? Y ahora nuevamente vuelve una rebelión. Y a este hombre, Seba, se lo llama hombre perverso. Para entender un poquito, vamos a ver qué significa la palabra perverso, ¿sí? Vamos a ver desde la mentalidad hebrea, vamos a ver qué significa perverso. Perverso del Strong 1100 significa Belial, o es Belial en hebreo. Belial que significa malo, destrucción, maldad, impío, injusto, malvado, perversidad, perverso o pestilencia. Entonces, podemos ver que en medio de esta rebelión había un hombre perverso. Y como hemos visto sus definiciones, perverso podemos decir entonces que es alguien que no tiene temor a nuestro abasador, a nuestro Padre Santo. Ese es un hombre perverso. Recordemos un poquito que las escrituras nos han hablado ya de alguien a quien se le refirió como perverso, ¿verdad?
Y habla esta palabra perverso cuando se refirieron a los hijos de Elí. ¿Cuántos recuerdan esta porción? Eso lo vemos o ya lo vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12, cuando dice la escritura, los hijos de Elí eran perversos, que no conocían a Adonai. ¿A quién se refiere a estos hijos de Elí como hombres perversos? No tenían temor al Todopoderoso. Y quizás usted se recuerde este pasaje. ¿Por qué se los llamaba perversos y cómo era que ellos no tenían temor? Dice el verso 17 que el pecado de estos jóvenes era muy serio a los ojos de Adonai, porque ellos menospreciaban las ofrendas que se les hacía al Todopoderoso. Mire cuál era la perversidad, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Ni siquiera habla o enfocándose al pecado sexual que ellos cometían, ¿verdad? Por llamarlo así, sino que habla primero y dice que trataba las ofrendas con desprecio, menospreciaban las ofrendas. Y ya sabemos ahora que un servicio al Todopoderoso, ¿qué estamos haciendo allí? Presentando una ofrenda porque hay un altar levantado a nuestro Abba. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo un servicio al Todopoderoso? Bueno, vamos a ver qué más pasa con este hombre. Dice que se llamaba Seba, hijo de Bicri. Y este hombre era un hombre de Benjamín. O sea que este hombre que inicia una rebelión contra el rey David, y ni siquiera solo contra el rey, sino primero contra el Todopoderoso, ¿verdad? Este hombre era de una tribu, no era cualquiera que apareció por allí, no, 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 conforme lo que escrito está, este era un varón de la tribu de Benjamín, ¿sí? Esto a nosotros nos lleva a entender algo muy importante, que no todo el que se diga que es del pueblo hebreo, que no todo aquel que se diga que sigue las escrituras conforme a la enseñanza hebrea tiene un buen corazón. Hay quienes lo podrán tener perverso, como lo tenía Seba. Seba era de la tribu de Benjamín, y no porque era de la tribu de Benjamín, era un hombre que tenía un corazón recto delante del Todopoderoso. Y ya vimos también el ejemplo de los hijos de Elí, hombres perversos. ¿Qué más dice la escritura? Dice que este hijo de Bicri, hombre de Benjamín, tocó el shofar y dijo, no tenemos parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Vamos a ver qué pasa acá. Algo importante para que estemos alertas y no nos emocionemos cuando escuchemos sonar shofar. Aquí estaban sonando un shofar, pero resulta que el shofar que sonaron era como señal de rebelión. Esto nos llama la atención y nos enseña también que hay muchos que pueden estar sonando shofar siendo rebeldes. ¿A quién primeramente? Al Creador, al Shaddai, al Todopoderoso. Pero a veces nosotros somos tan llenos de emociones que vemos a alguien con un shofar, ¿verdad? Y nos llama tanto la atención, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que este hombre llamado Seba también sonó un shofar, pero el sonido del shofar tenía un sonido incierto. ¿Por qué incierto? Porque era una señal de rebelión. No estaba sonando un shofar porque el
Todopoderoso le dijo que suene, porque había un acontecimiento importante, memorable para Israel, o porque era un tiempo a donde los valientes salían a la guerra, había una conquista. No, el sonido del shofar que emitió Seba era un sonido incierto, era un sonido que estaba anunciando rebelión en medio del pueblo. Entonces, para nosotros, dos enseñanzas. No todo el que te diga que es hebreo, que estudia raíces hebreas, puede tener un buen corazón, puede tener un corazón como Seba. No todo el que suene un shofar dentro del pueblo del Abacados suena shofares emitiendo sonidos celestiales. Hay muchos que están emitiendo sonidos en rebeldía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Vemos también acá que cuando dice sonó un shofar, no todos pueden tener un shofar de forma literal. Una forma de sonar shofar es a través de nuestra boca, de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque a través de nuestras palabras estamos dando voces para que otros escuchen una voz de alerta. ¿Qué estaba haciendo Seba con este shofar? Estaba dando una voz de alerta, pero de alerta de rebelión. Estaba anunciando al pueblo de Israel una rebelión. Ya vamos a ver qué dijo, ¿verdad? Entonces, nosotros, como voz de trompeta, como voz de shofar, también podemos anunciar palabras de bendición o podemos estar anunciando rebelión. Tengamos mucho cuidado y examinémonos cómo estamos delante del Todopoderoso. ¿Sí? Para que alguien incite a la rebelión, notemos algo importante acá, lo que había en su corazón. En el corazón de Seba había perversidad. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron las palabras que anunció este hombre cuando sonó el shofar? ¿Qué fue lo que anunció? ¿Qué fue lo que dijo? Miremos lo que dice acá. Este hombre dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Israel, cada uno, vuélvase a su tienda. Miremos acá. ¿Sí? Con el shofar, este hombre alertó, dio una voz de alerta y anuncia algo, anuncia una rebelión, ¿sí? Le dijo a todo el pueblo de Israel, nosotros no tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí. Miren, ¿por qué decimos que un rebelde, ¿sí? La influencia, o sea, el que se deja influenciar por un rebelde, va a seguir al rebelde. Cuando Seba manifiesta estas palabras, ¿verdad? Estas palabras estaban llevando a la rebelión a los demás del pueblo de Israel. El rebelde siempre va a hablar en plural. ¿Por qué? Porque él quería contaminar a todo el pueblo de Israel poniéndolo en contra de su rey, incitando a una rebelión, ¿sí? El rebelde siempre habla en plural a fin de que lo que él está hablando o lo que él está sintiendo le afecte a los que le están escuchando. Hay una contaminación, ¿sí? Y Seba, este hombre de Benjamín, basó su rebelión en puntos muy comunes para los rebeldes. Un rebelde cuando quiere llevar a rebelión a otros siempre va a tener puntos específicos. En este caso, ¿qué le dijo? ¿Sí? Notemos que habló en plural. Va a tratar que le afecte o le
le llegue a su alma lo que está anunciando. ¿Qué le dijo este hombre a los de Israel? Le dijo, nosotros no tenemos parte en David. ¿Sí? Nosotros no tenemos parte en David. Seba negó la soberanía del rey. Él afirmó que David no tenía derecho a reinar sobre él o sobre las 10 tribus de Israel. Mire lo que hace un rebelde. Influenció ante los demás. ¿Sí? Puso un punto para que todos los demás se vean enfocados en lo que él estaba hablando o se vean afectados por esa causa. ¿Qué más dijo? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Dos palabras muy claves para incitar a una rebelión. Seba, al referirse al rey, porque él no se refirió con el rey, sino que lo refirió con David o con el hijo de Isaí, Seba estaba menospreciando la identidad del rey. ¿Saben por qué? Dijo con el hijo de Isaí. Recordemos que Isaí era un varón humilde y Seba, ¿sí? Seba dijo, o él hizo énfasis que ese origen de David, ¿sí? Siendo muy humilde, no estaba a la altura de ser un rey. Por eso se refirió al hijo de Isaí. Notemos que él no dijo, no tenemos parte nosotros con el rey. Él dijo en David y luego dijo con el hijo de Isaí. Una forma de menosprecio, una forma de no querer aceptar la autoridad de su rey o la identidad del rey, él la estaba menospreciando. Y recordemos esto, que con Yeshua pasó algo similar. Recordemos cuando, ¿verdad? Dice la palabra que Natanael le dijo a Felipe, ¿puede haber algo bueno o puede salir algo bueno de Nazaret? Muchas veces las personas menosprecian a alguien que ha sido ungido, separado por el Todopoderoso, porque mira quizás la condición de su familia, de dónde salió, ¿verdad? Y dicen, no, allí no se va a manifestar el Dios Altísimo, pero en aquellos que tienen unos ministerios reconocidos, grandes, en aquellos que, mire, tienen miles de seguidores, que tienen unas iglesias muy grandes, allí sí está el Todopoderoso. Muchas personas como Seba están haciendo este menosprecio a muchos ungidos, es decir, a muchos que están apartados por el Todopoderoso. Esto hizo Seba. Natanael también le dijo a Felipe, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sí, recordemos. Recordemos que también se le dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? Se llama Miriam, su madre, y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas entre nosotras? Recordemos que así también vieron a Yeshua con menosprecio. Es decir, dijeron, no, ¿qué puede ser este el rey? Este no puede ser el rey. Si nosotros sabemos de dónde ha salido. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Verdad? Dijo, no hay profeta que sea menospreciado, sino en su propia ciudad y en su casa. Y la incredulidad de su pueblo fue la causa de que no haga muchos milagros ahí. Bueno, sigamos con la enseñanza de hoy. Seba, cuando suena el shofar, cuando le dice no tenemos parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, se atreve a dar una instrucción al pueblo. Ya la rebelión había iniciado y ahora el rebelde da una palabra y esa palabra fue
Israel, márchese cada uno a su tienda, váyase cada uno a su casa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, miren, este hombre no es que solamente estaba inconforme él, porque si solamente hubiese sido por él, él se hubiese ido solo, pero llamó a la inconformidad o a la rebelión, arrastró a los demás y les dijo cada uno a su casa. Él tomó el liderazgo de la rebelión. Cuando hay una rebelión, siempre hay uno que está liderando. Siempre hay un rebelde que se pone delante para llevar a cabo los planes perversos como los tenía este hombre llamado Seba. Sí, Seba tomó una ventaja y fue esa pequeña discusión que hubo en el capítulo 19. Recordemos que David ya había pasado la rebelión de su hijo Absalón y sabemos en qué terminó. Ahora bien, vayamos al versículo 2. Luego que este hombre, el rebelde, les dice, váyanse cada uno a su casa. Todos dicen que los de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, el hijo de Bici. Solamente los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Esto nos recuerda algo, y es que ¿cuántos de nosotros no hemos visto divisiones en las congregaciones? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto divisiones en los ministerios? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cómo un rebelde se levanta y comienza a llamar por teléfono al uno y lo llama luego al otro y lo llama y le dice, mira, a mí no me tratan bien, mira, es mejor que te vayas, yo me voy a ir, ándate de ese lugar, allí no te entienden, allí no te dan la oportunidad. Un rebelde va a manifestar lo que hay en su corazón. Un rebelde manifiesta la perversidad de su corazón, porque no se estaba rebelando contra David, se estaba rebelando contra el Todopoderoso. Y en este tiempo pasa lo mismo. En este tiempo hay alguien, uno que se levanta y ese uno comienza a llamar, a enredar a otros, a fin de que también se rebelen contra el Creador. ¿Sí? Este hombre tuvo tanto poder de convencimiento, miren, que cuando él dijo, Israel, váyanse cada uno a su tienda, los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron al rebelde. El rebelde, recordemos que su corazón es perverso y un corazón perverso simplemente no es guiado por nuestro Abba, por nuestro Padre. Un corazón perverso ya sabemos a quién tiene por Padre. ¿Y qué pasa? Este corazón perverso, ese rebelde, ejerce influencia contra muchos. Aquí estábamos hablando del pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel que se dejó convencer por por un hombre rebelde. Y siguieron a Seba, se fueron con el rebelde. ¿Sí? Eso dice que lo abandonaron. Es decir, este hombre perverso, malo, este hombre tuvo tanta influencia en el pueblo de Israel, ¿verdad? Este hombre impío, recordemos que también significa impío, malo, este hombre tuvo tanta influencia que tuvo éxito en dividir y alejar a las 10 tribus del norte. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esa enseñanza ahora con nosotros? Eso pasó en el tiempo de David. Ahora también lo estamos mirando. Hay quienes tienen tanta aceptación
Hay quienes ejercen influencia sobre otros que lo único que han hecho hasta ahora es dividir y alejar a las tribus que pertenecen a la casa de Israel. Es decir, a las personas, a las familias, aquellos que están siendo despertados por nuestro Padre. Pero hay uno que se levanta y en este tiempo dice, no, tú no escuches esto, tú no, cuidado, te vas a judaizar. Ellos te están enseñando por el mal camino. Mejor no le hables, bloquéalos. Y en fin, hay quienes, como el hijo de Bicri, como este hombre llamado Seba, que están encargados, porque influenciados por el maligno, se han encargado de dividir y alejar al pueblo del Abacados. El rebelde siempre tocará el alma de los otros para incitarlos a la rebelión. El rebelde no quiere quedarse solo con su rebelión, quiere arrastrar a otros, quiere que otros también se rebelen contra el Creador, porque la primera rebelión, recordemos, que no es contra la persona, no se estaba rebelando contra David, se estaba rebelando primero contra el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, miremos algo. Usted recuerda, ya les leí en el capítulo 19 los últimos versículos, ¿verdad? Cuando los líderes de Israel, o sea, los mismos que abandonaron a David, ellos estaban peleando con Judá. Y ellos le decían, nosotros tenemos más derecho, porque nosotros somos más. Ellos estaban peleándose porque creían que ellos iban a honrar más a David que los de la tribu de Judá. Es tremendo esto. ¿Dónde se quedaron esas palabras? Si al rato de la hora abandonaron a su rey, lo dejaron abandonado y se pelearon y le dijeron, nosotros tenemos más derecho que ustedes porque somos 10. ¿Y dónde estaba ese amor que ellos decían que tenían por su rey? Que se estaban peleando. Quedó en nada, porque al rato de la hora siguieron al rebelde y abandonaron a su rey. ¿Sí? Entonces, mire que en este tiempo pasa lo mismo. Y usted tiene que darle el enfoque espiritual que el Padre quiere que nosotros lo tengamos. Hay quienes, llegado un momento, te dijeron, ¿verdad? Que te honraban. Hay ministros que te han dicho, te honro, te amo, nunca te dejaré, voy a estar aquí sirviendo al Padre, en fin. Pero llegó el momento a donde venimos a raíces hebreas y eso se acabó. Se olvidaron de su rey, abandonaron, hasta se pelearon. Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso del 1 al 3, nos dice, por lo tanto, yo prisionero unido con el Adón, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Siempre sean humildes, mansos, pacientes, soportándose los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo por preservar la unidad. Escucha, unidad, lo que necesitamos todos. Unidad para servir al Rey, para permanecer fieles. La unidad que el Espíritu da por medio del shalom, de la paz. Ese es el vínculo perfecto. Sí, nosotros no creamos que la unidad del Espíritu viene porque sí, ¿no? Es decir, usted no va a provocar la unidad del Espíritu. Usted tiene que mantenerse en la unidad del Espíritu.
Porque no puede ser que usted se pelee hoy, se pelee mañana y usted diga, estoy en shalom. No, usted tiene que mantenerse en esa unidad, mantener lo que Él nos ha dado. Dice que todo el pueblo de Israel siguió al rebelde. Es decir, aquí David se enfrenta a otra guerra. Tuvo que lidiar con otra rebelión. Ya no estaba Absalón, ahora era Seba. Alguien que sacó provecho de una discusión entre las tribus. Mire, así hay aquellos que usted se va a encontrar con muchas personas, no solo en el área ministerial, espiritual. Usted se va a encontrar con personas que quieren sacar provecho de alguna discusión entre familias, en el trabajo, personas que van a querer sacar provecho de esa pequeña discusión que haya. ¿Para qué? Para provocar división, para dividir. ¿Y sabe por qué? Porque el adversario conoce que una casa dividida no permanece, que una familia dividida no permanece, que una empresa dividida no permanece. Nada que esté dividido va a permanecer. Entonces, ¿qué es lo primero que el enemigo va a tratar de hacer cuando algo se está consolidando? El reino de David ya se estaba consolidando, ya había sido quitado de en medio Absalón, ya no estaba, pero ahora se levanta otro, se levanta Seba. El enemigo sabe que cuando viene a dividir en su casa, en su familia, en su matrimonio, nada va a permanecer. No va a permanecer porque así dice la palabra, no permanece lo que está dividido. ¿Cómo va a destruir un ministerio? Trayendo división. Y la división empieza en el corazón. Hay gente que puede estar contigo o conmigo, pero su corazón puede estar dividido. La primera división empieza en el corazón, porque es en el corazón donde se alojan los malos pensamientos. Es en el corazón donde está la perversidad. Voy a poner otro ejemplo, un matrimonio, ya no ministerios, un matrimonio. Hay matrimonios que aún siguen legalmente casados, pero formalmente divididos. ¿Por qué? Porque la división empieza en el corazón. No empieza cuando usted ya ve que no está la persona. Entonces tengamos mucho cuidado en todas las áreas, ministerial, espiritual, de trabajo, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si logra dividir, él va a ganar ventaja, él va a traer destrucción. No permita eso en su casa, en su vida, en su trabajo, en su empresa, en su ministerio, en ninguna área de su vida. Porque al momento que se divide, ahí está ya perdido, ahí se perdió. Sigamos. Dice también, ¿verdad? Bueno, otro punto que quiero enfocar. Yo les decía que Seba, el rebelde, tocó el alma del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se aprovechó de la discusión. Ellos estaban lesionados, se sentían ofendidos. Recordemos que dice que Judá, que los hombres de Judá, que las palabras de Judá fueron más violentas que las de Israel. Eso vimos en el capítulo 19. Entonces, ellos se sintieron ofendidos. Los de Israel estaban ofendidos, estaba lesionado su corazón. Y este hombre rebelde se aprovechó del alma lastimada del pueblo de Israel, porque antes tuvieron una discusión, se aprovechó de esa alma lastimada, de ese corazón lastimado, para provocar la rebelión. Así va a ser un rebelde. Eso es lo que hace un rebelde con el corazón de muchos, a quienes quieren apartarlos. ¿Sí? Sigamos.
Vamos a ver más adelante. Dice que mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Miremos algo acá. Judá se mantuvo fiel a su rey en comparación con las otras 10 tribus. Las 10 que decían, nosotros somos más, tenemos más derecho porque nosotros somos más en números, ¿verdad? Ya no estaban. Vemos acá algo que la deserción de las 10 tribus es alarmante. Se fueron todas las 10 tribus se fueron. Pero hay algo interesante, hay algo maravilloso, la lealtad de los de Judá. Cuando yo leía esta porción, la lealtad del que tiene ese corazón de Judá, porque en este tiempo vamos a llamarlo así, del que tiene el corazón de Judá, ese no se va, ese se mantiene, ese no se deja convencer, ese no se va fácilmente, así le digan y le digan millón cosas, ese se mantiene fiel a su rey. ¿Sabe por qué? Porque sabía que el rey fue puesto por el Todopoderoso. Cuando los otros desertan o se dividen, eso a nosotros nos da una oportunidad más grande para demostrar nuestra lealtad. Y yo sí que conozco gente que ha sido leal. Yo conozco gente que aunque todos se hayan ido, hay quienes se han quedado. Hay quienes han sido leales al Todopoderoso, aunque muchos se hayan ido. El que muchos se vayan nos da la oportunidad de mostrar que los pocos somos leales a nuestro Rey de Reyes. Se fueron quienes, los que decían que eran mayoría. ¿Sí? Porque ellos dijeron, nosotros tenemos 10 veces más derechos que ustedes sobre la vida. Hay muchos ministerios, familias, amistades, que se han dividido por la rebelión de uno. Aún en las familias hay uno que se levanta a dividir la familia. En los trabajos hay uno que se levanta a dividir. No veamos solamente en lo ministerial. Esto se da también en las familias. Con uno que se levante y quizás toma, como tomó Seba, ¿verdad? Algún origen de algún problema, de alguna discusión familiar que hubo, y esto lo va a traer. El pasado lo va a traer al presente para iniciar una división, porque eso fue lo que causó Seba. Una división en la casa de Israel. Y lo mismo acontece también en este tiempo en familias. ¿Sí? Se han dividido por la rebelión de uno. Nosotros, conocedores de la Escritura, deberíamos imitar la lealtad que Judá le mostró a su rey. Nosotros, que ya conocemos la verdad, debemos imitar esa lealtad. Es decir, no dejarnos mover por las palabras de un rebelde, no dejarnos mover por las palabras de aquellos que su corazón está dañado y que no han podido sanar, esas heridas que le provocaron. ¿Sí? Nosotros debemos de ser más leales a Yeshua, a pesar de las burlas de la multitud. ¿Cómo es eso? Sí, yo sé que se te van a burlar y te van a decir, oye, tú eres de los que ya no comes cerdo. Oye, tú eres de aquellos que dicen que ya tal cosa, que ya no celebras Navidad. Te estás perdiendo lo mejor. A pesar de la burla de muchos, tú tienes que mantenerte leal al de la tribu de Judá, a Yeshua. ¿Será que te vas a mantener firme, leal? ¿O será que te vas a ir corriendo tras los rebeldes? ¿Quiénes son los rebeldes en este tiempo? Los que no quieren obedecer. Así se le dijo a Ezequiel, te mando a la casa de Israel, una casa rebelde, una casa testaruda, y no van a
querer oírte. ¿A quién le llama rebeldes el Creador? A los que no quieren oír las instrucciones de nuestro Abba. Debemos ser leales al de la tribu de Judá, a Yeshua, a pesar de la rebelión de tu familia. ¿Cuántos en tu casa son rebeldes y no quieren saber nada de la Torá? A pesar de todo eso, a pesar de que todos se opongan, tú debes de mantenerte siempre fiel. A pesar de la rebelión en tu casa, en tu familia, tú debes seguir siendo fiel. ¿Será que usted sigue a su rey, al de la tribu de Judá, o que está siguiendo a un rebelde, aquel rebelde que no quiere obedecer al rey, al león de la tribu de Judá? Examinémonos cómo estamos. ¿Nos vamos a dejar convencer del rebelde o vamos a seguir como Judá? Veamos qué dice el verso 3. Dice, y luego que David llegó a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Vamos a ver la palabra profética en la dimensión para este tiempo. No vea lo que pasó ya con las mujeres. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Verdad? Dice que luego que David regresa, cuando llega a su casa en Jerusalén, recordemos que él había dejado 10 mujeres concubinas o 10 mujeres que habían quedado para cuidar la casa. Y él las puso en reclusión, dice que cuando llega, las pone en reclusión, ¿sí? Las toma, pero las pone en reclusión. No se llegó más, ¿sí? ¿Por qué? Porque David aparta a estas 10 mujeres que habían quedado en el palacio, porque estas fueron las que Absalón las violó. David ya no se volvió a acostar con ellas, las apartó. Y podríamos decir que estas mujeres fueron las víctimas del pecado de Absalón. Él dijo, ya no me voy a acostar con ellas. Las toma, dice que las lleva a reclusión. David no las vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque fueron violadas por Absalón, como parte de la rebelión hacia David. Hay algo acá que dice que estas mujeres tenían alimento, es decir, estaban en una casa, tenían que comer, pero el rey nunca más se llegó a ellas. Vamos a verlo en el sentido espiritual para este tiempo. Hay muchos que aunque tengan la palabra, es decir, tienen alimento, son alimentados por la palabra, están bajo el pacto conyugal de la Torá. No, su rey, nuestro rey, no se llega a esas personas, a llegarse, tener intimidad. No son íntimos. ¿Sabe por qué? Porque no han entrado en pacto. Así como dice que David nunca más las conoció. Recuerde que dijo Yeshua, cuando le dijeron, maestro, pero si nosotros hemos echado en tu nombre, hemos hecho milagros, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y la traducción correcta dice, apartados de mí, transgresores de la Torá. O sea que el echar fuera demonios, el hacer milagros, no significa que están guardando Torá. Yeshua dijo, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Y en este tiempo hay muchos que están como estas mujeres. Mujeres, estamos hablando en el sentido ministerio, ¿verdad? Así está la iglesia, ¿verdad? Así están. ¿Cómo? Apartados.
intimidad con el rey, no las conoce, no los conoce, aunque están siendo alimentados, aunque tienen palabra, su rey no tiene intimidad con ese pueblo, porque no están en pacto, porque no están bajo ese pacto de la Torá, ese pacto conyugal de la Torá. Ese pueblo está sin herencia. Ese pueblo no son la esposa del Cordero. Así como estas mujeres un tiempo fueron, ¿verdad? Las esposas de David. Luego las violó Absalón y él dijo, no las volveré a tomar más. Denle comida, denle, estén bajo un techo, pero nunca más me voy a llegar a ellas. Es decir, no las tomó como esposa. Así mucho pueblo el Todopoderoso está. Es la esposa del Cordero, porque no han decidido entrar en ese pacto conyugal con nuestro Abba. Están sin pacto y sin promesa. ¿Cómo estamos todos nosotros? ¿Qué más dice? Quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Tremendo. Viudez. No tenían marido. Tremendo, ¿no? Viéndolo en el sentido espiritual. David no podía divorciarse de ellas. No podía castigarlas porque ellas no estuvieron en la transgresión, fueron violadas. Pero ya no se pudo, ya no quiso acostarse más con ellas, porque habían sido deshonradas por su hijo. Y este triste destino, por llamarlo así, de estas 10 mujeres de David, es un ejemplo de cómo el pecado muchas veces trae terribles consecuencias en otros. Estas mujeres no tuvieron la culpa. Ellas no fueron a ofrecérsele a Salomón, a Absalón, perdón. Ellas no fueron a ofrecerse a Absalón, pero Absalón las tomó, Absalón las violó como rebelión contra su padre David. ¿Y qué pasó? Estas mujeres pagaron las consecuencias. Consecuencias del pecado. De otros, sí. Pero ellas pagaron las consecuencias. Ellas sufrieron por el pecado de Absalón y también por el pecado de David. Recuerde que todo vino como una cadena. Es decir, una herencia de maldición generacional. Como en este tiempo usted puede decir, ay, pero qué culpa tiene ese niño o qué culpa tiene esa niña. Sí, es cierto, no tiene culpa, pero la herencia generacional, el pecado, la maldición generacional, los ha venido arrastrando. ¿Cómo se rompe? No gritando, la transgresión, el pecado de iniquidad no se rompe orando, se rompe obedeciendo la Torah. Porque la religión nos hizo creer, vamos a orar para que el espíritu de miseria se rompa. Vamos a orar por la iniquidad y tal. Las iniquidades no se rompen orando. Podemos orar luego de que el pecador haga un teshuvá, un retorno, y se vuelva de todo corazón al Todopoderoso y comience a obedecer Torah. Podemos orar. Pero de que nosotros, como simples mortales, vamos a orar por alguien para que se rompa la iniquidad, no caiga en el juego de la religión. La iniquidad se rompe obedeciendo la Torá. No hay otra forma. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Esa cadena de maldición generacional, nuestro rey, Yeshua, él nos ofrece libertad. No solamente salvación, no solamente para que digamos, yo hice una oración y ahora soy salvo. No, no, él quiere romper, porque él vino para dar libertad al cautivo. Yeshua, nuestro rey, no quiere que nos quedemos prisioneros por el pecado de otros, por el pecado
que le hicieron otras personas o por nuestros propios pecados. Él vino a dar libertad al cautivo. Cuando usted escucha la palabra, Él vino a dar libertad al cautivo, muchos dirán, pero yo no estoy en cautividad o yo no soy prisionero, porque piensan que un cautivo es solamente aquella persona que tiene una adicción a las drogas, una adicción a, qué sé yo, al alcohol. Hay personas que pueden estar cautivas, recluidas, muriendo por causa de su pecado. Mire, hay gente que está cautiva en los recuerdos del pasado y no puede ser libre. Hay gente que está cautiva en escenas del pasado que trajeron dolor o fueron de violencia. Hay escenas del pasado que se han quedado en el alma de la persona y siguen siendo cautivas. Cuando niños sufrieron por, qué sé yo, por traumas psicológicas, por traumas familiares, y hay niños que crecieron y ahora son todos unos hombres o mujeres con descendencia, pero no han sido libres. Viven cautivos de los recuerdos del pasado. Muchos que viven cautivos en la adicción, droga, alcohol, vicios, cautivos en la tristeza, cautivos en la soledad. Hay gente que vive cautivo en las áreas de perversión sexual, pornografía, masturbación, y ni que hablar el lesbianismo, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación. Nuestro rey Yeshua vino a dar libertad al cautivo. Usted ya no puede seguir más en cautividad. La obediencia a la Torah nos va a dar libertad completa y absoluta para que ya no viva encerrado, para que ya no muera espiritualmente. Estas mujeres literal murieron y dice que murieron encerradas en viudez perpetua. Nunca más volvieron a tener un esposo. Así hay muchas personas que por causa de no querer entrar en el pacto conyugal de la Torah, dicen, yo nací católico, crecí católico y así me voy a morir. Yo nací católico, me hice cristiano y así me voy a morir. Yo le voy a decir algo. Usted tiene la necesidad de entrar en pacto conyugal con aquel que viene a quitar la deshonra, con aquel que viene a darle libertad. El pacto conyugal a través de la Torá es el que nos entra y nos hace merecedores de las promesas, nos entra a esa tierra prometida, nos da acceso a esos pactos, a las promesas que hizo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De nosotros depende, de cada uno de nosotros depende. Estas mujeres murieron en viudez perpetua. Y cuando yo escucho en viudez perpetua, puedo decir, así están muchos, muchos creyentes en viudez. ¿Qué quiere decir? Sin marido. ¿Por qué? Porque no han querido entrar en el pacto conyugal con nuestro Abba, con nuestro Ishi, a través de la Torá. Ministerios que están muertos porque no han querido sellar esa alianza conyugal. Recordemos que el pecado es la transgresión a la Torá. Y ese pecado, esa transgresión, esa desobediencia a las instrucciones que están en la Torá, ¿verdad? Los tiene en completa viudez, los tiene sin esposo, es decir, sin pacto conyugal con el Creador. Que el pueblo del abacados de nuestro Padre Eterno entienda
que no muera sin entrar en paz, que no muera en esa viudez perpetua, que no esté encerrado en esa viudez, que el Padre, nuestro Abba, nuestro Isi, Él quiere hacer pacto con nosotros. Y cuando hablamos en el sentido espiritual, ministerios morirán, es decir, dejarán de existir por causa de la viudez, por causa de no entrar en pacto. No estoy hablando de morir literalmente, estoy hablando de morir, de ya no van a existir más. ¿Por qué? Porque aunque el Todopoderoso ha estado advirtiendo de entrar en pacto, muchos se han ido con el rebelde. Es decir, no han sido como Judá, leales a su rey para caminar firmes con él. Veamos qué más pasa. David le dice a Amasa que reúna un ejército con los de Judá para lidiar con la rebelión de Seba. Vamos a ver qué pasa. Vamos a leer el verso 4 y 5. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se le había señalado. Veamos acá qué pasó. David le da una instrucción a Amasa. ¿Quién era Amasa? Recordemos que Amasa era el antiguo general de Absalón y David lo había hecho comandante de su ejército como un movimiento tratando de conciliar, ¿verdad?, al pueblo después de la muerte de Absalón. Entonces, Amasa era el antiguo general de Absalón. Y lo hizo David comandante, o sea, le dijo, bueno, ya no está Absalón, ahora tú te vas a quedar comandante de mi ejército, aunque Joab había sido su comandante. Y le dice, convócame a los hombres de Judá. En 3 días tú tienes que estar aquí con ellos. ¿Sí? Es decir, con los pocos que quedaron, o sea, con la tribu de Judá, con los que quedaron del lado de David, tenía que reunirlos en un plazo de 3 días y Amasa tenía que presentarse con ellos. Y dice el verso 5 que fue pues Amasa para convocar a los de Judá. Podemos ver hasta aquí que Amasa obedece la instrucción de David, porque dice que salió para movilizar a las tropas. Vemos hasta aquí como que él obedeció, o sea, enseguida el rey le dio la instrucción y salió. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si verdaderamente obedeció la instrucción tal y como se le dijo. Tema para nosotros. Porque a veces nos gusta obedecer a medias. Y obediencia a medias es desobediencia. La instrucción se debe de obedecer tal y como está escrita. Dice que él sale, pero que se detuvo más del tiempo que se le había otorgado o señalado. Vemos acá que, aunque aparentemente Amasa obedece al decir que salió con la instrucción, Amasa no cumplió el plazo señalado. Aquí hay algo importante para nosotros. A veces nosotros le decimos, Padre, tú eres mi rey, yo te obedezco, dime todo lo que tú quieras, Padre. Todo lo que tú me pidas, yo lo hago. Y resulta que el Padre nos da una instrucción y la obedecemos a medias. En el tiempo que nosotros queremos, cuando a nosotros nos parece, eso ya no es obediencia. Si usted no obedece en el tiempo y en el plazo que el Todopoderoso le ha señalado, déjenme decirle que simplemente usted cayó en desobediencia y que el rey no se va a quedar así. Algo él hará, porque él no va a esperar a que nosotros hagamos o
cuando a nosotros nos parece. El rey no se queda con brazos cruzados. Cuando Él nos da una instrucción, es para obedecerla en el tiempo que Él nos ha hablado, no cuando a nosotros nos parece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Amasa, aunque era general en el ejército de David, y aunque fue puesto en un cargo de eminencia, podríamos llamarlo, dentro del ejército, Amasa no estaba competente para ese cargo asignado por David. ¿Saben por qué? Porque no fue un hombre totalmente confiable para el rey. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con Amasa más adelante. Y esto para nosotros nos enseña que en el reino tenemos que aprender que obediencia a medias simplemente es desobediencia. Y bueno, usted ya conoce la historia de Saúl, ¿verdad? Que fue desobediente. Aunque él dijo, pero yo sí obedecí. Sí, pero no obedeciste como se te dijo. ¿Y qué pasó con él? Fue desechado, ¿verdad? Fue desechado. Porque el profeta Samuel, recordó cuando le dijo, pero no obedeciste la voz a Adonai, sino que fuiste, tomaste del botín. Y que le dijo, yo sí obedecí. Yo sí maté a todos, solo que al rey lo traje. Y a las vacas, eso fue el pueblo que cogió. Y le dijo, sí, 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 pero esa no era la instrucción. La instrucción era matar a todos y destruir todo. Entonces, miremos que en el reino la instrucción se obedece como está. Entonces, ¿por qué les digo que el rey no se queda? Nuestro rey no se va a quedar esperando a que nosotros nos plazca obedecer cuando a nosotros nos parece, en el tiempo que a nosotros nos parece. David se cansó de esperar. David dijo, yo le di 3 días. En 3 días él tenía que presentarse aquí. Si no vino, aquí hay algo que hacer. Miren lo que pasa. Verso 6. Dijo David a Abisaí, aquí aparece otro valiente llamado Abisaí. Seba le cuenta a Abisaí, le dice, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los valientes de Joab y los ereteos y los peleteos y todos los valientes. Vamos a ver cosas muy importantes acá en esta porción pequeñita. El rey se cansó de esperar, así como se cansa de esperarnos. Cuando él nos da oportunidades de hacer algo y no lo hacemos. Cuando él nos da instrucciones y no lo obedecemos o lo hacemos a medias, él se cansa. Y si él se cansa, él va a usar a otra persona. No crea que él se va a quedar con los brazos cruzados. No crea que él se va a quedar y bueno, esperando a que usted y yo nos dé la gana de obedecer. No, 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 no. Nuestro rey no es así. Aquí, el rey cansado de esperar a Masa, él llama a Abisaí, a otro valiente, y le dice, le comienza a contar lo que estaba pasando. David estaba muy preocupado. ¿Saben por qué? Porque su general no aparecía dentro del término del plazo que él le había fijado. Es como a nosotros, a los llamados. ¿Usted cree que el Padre va a estar esperando hasta cuándo a los que han sido llamados? ¿Hasta cuándo usted cree que el Padre va a estar llamando, llamando y llamando? Es cierto que él está haciendo llamados, pero él también se va a cansar. Si usted no quiere a alguien, tomará el Padre, pero él no se va a quedar esperando de brazos cruzados. Había una urgencia, había una necesidad en el reino. Estaba a punto de hacerse otra guerra civil. ¿Y qué pasa? David le cuenta a Abisaí lo que estaba pasando. ¿Sí?
y lo llama para darle instrucciones. Abisaí no estaba en un cargo tan importante como Amasa. Amasa había reemplazado a Joab y Abisaí era el que estaba debajo de Joab, por decirlo así. Recordemos que en el reino hay posicionamientos. No todos están en el mismo lugar, ¿sí? Porque a veces queremos todos estar en el mismo lugar. Todos eran valientes, pero primero estaba Masa, luego estaba Joab, luego estaba Abisaí, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Llama a Abisaí y le dice, ¿sí? Le dice, toma tú los siervos de tu señor y ve tras él. No sea que haya para sí ciudades fortificadas, no sea que Amasa, no sea que Seba, perdón, el rebelde nos vaya a causar más daño que Absalón. Abisai estaba al mando de Joab. Vemos acá los lineamientos de autoridad que tenemos que aprender. Hay personas que no conocen de sujeción y quieren el reino. Hay aquellos ministros que no saben de sujeción y quieren estar en el reino. En el reino no hay insujetos. En el reino hay sujetos. Hay líneas de autoridad. Abisai estaba bajo el mando de Joab. Pero ¿qué pasa? Ante la situación que estaba aconteciendo, David le da órdenes a Abisai. David lo llama y le dice, Abisai, te necesito, tienes que salir a hacer este trabajo. Esto nos muestra algo claro. David, como rey, pudo romper el protocolo de líneas de autoridad. ¿Por qué? Porque siendo el rey, él tenía autoridad sobre todos. Lo mismo pasa en este caso con todos nosotros. Nuestro rey nos necesita y él nos va a llamar a cumplir la función que él quiere que hagamos. Él va a romper esquemas de hombres, porque a veces nosotros estamos tan encerrados en un esquema y de ahí no queremos salir. El rey, en su soberanía, puede mover a quien quiera del lugar que sea por causa de su reino. No piense que usted es inamovible. No piense que el reino lo va a mover. Él lo va a mover y lo va a usar en el lugar que él quiere por causa de su reino. Dice que cuando David le da la instrucción a Abisai, los hombres de Joab, vamos a leer el verso 7, dice, entonces salieron en pos de él, en pos de Abisai, los hombres de Joab, los cereteos, los peleteos y todos los valientes. Solo bastó la orden del rey para que todos se unan a Abisai. Ahora Abisai estaba encabezando el ejército de unos valientes. Miren, Abisai ahora estaba al mando de las tropas por orden de David. Vamos a ver algo interesante acá. ¿Qué tal? El padre le dice a alguno de ustedes, vas a hacer tú esta labor y los coloca para que otros valientes salgan, pero usted es el que va a estar a la cabeza. ¿Qué le va a decir? Ah, no, padre, yo no hago eso. Prepárese, porque el padre puede mover a quien él quiera por causa de su reino. Y dice que todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bici. Veamos acá algo importante. Veamos que la palabra dice que salieron en una comisión importante, iban tras el rebelde. ¿Sí? Para eso, Abisai tomó a quién? A los valientes. Dice que todos los valientes. Vamos a ver acá algo interesante. Y para eso vamos a ver qué es un valiente. Porque muchas veces podemos hablar esta palabra valiente. Yo soy un valiente, pero el valiente
es el que solamente lo habla, el valiente lo demuestra. Vamos a ver quién es un valiente. Valiente, la palabra valiente en el Strong 1368 es gibor. ¿Qué significa? Poderoso, guerrero, esforzado, fuerte, esfuerzo, gigante, grande, de gran vigor, hombre, valentía, valeroso, valor. Esta palabra hace referencia también a la fuerza espiritual o masculinidad basado en el verbo gabar, que significa fuerte. Y esto nos enseña algo. Al servicio del reino podía haber muchos varones voluntarios, muchos que hubiesen dicho, yo quiero ir, pero le voy a decir algo. El reino no es de voluntarios, el reino es de valientes. Y un valiente tiene que demostrar. Primero, un valiente es alguien que se esfuerza. ¿Sí? Al servicio del reino, como vemos acá, eran los valientes. ¿Sabe por qué? Un voluntario no tiene compromiso en el reino, a diferencia de un valiente. El valiente está dispuesto a avanzar sin mirar obstáculos. Un voluntario estará cuando quiere, no tiene compromiso. El voluntario dice, yo voy, y va cuando quiere. El valiente está cuando se le llama. El voluntario dice, ay, sí, pero yo voy cuando tenga dinero. Yo voy cuando no haga calor. Yo voy cuando sea en un lugar que no haga mucho calor. Eso es un voluntario. El voluntario pone excusas. Ay, si hace mucho frío tampoco. Tiene que ser un clima agradable. Ese es un voluntario. Pero el valiente está a donde le llama y le convoca el reino. Un voluntario está cuando quiere, cuando le gusta, cuando está de ánimo. Un valiente está listo y preparado en todo tiempo. Un voluntario se compromete a ayudar cuando sea necesario. Dice, cuando sea necesario me avisa. Un valiente es un esforzado que está al mando de un general. El voluntario no le gusta que nadie le ordene. El valiente sabe que tiene que estar bajo autoridad. Gran diferencia, ¿no? Hoy hay muchos voluntarios en el reino y de hecho han abierto una iglesia aquí, una iglesia acá, de voluntarios queriendo hacer la obra de nuestro Padre Celestial. El reino no es de voluntarios. Un voluntario no sabe usar las armas de guerra. Un valiente sí, porque es un guerrero. Valiente no es cuestión de decir soy valiente, sino de demostrarlo. ¿Y cuál es el arma de guerra del valiente? El arma de guerra del valiente, ya sabemos, que es la espada de la palabra. Esta es el arma de guerra. ¿Cuántas veces usted ha leído y ha enseñado de Josué 1? Y muchos lo toman como una vana repetición de valentía para alimentar el alma. ¿Sí? Dicen, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Como una vana repetición que alimenta el alma. Josué 1. Pero usted y yo, que ya conocemos la Torá, conocemos lo que realmente implica este pasaje. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuerzo, valiente. Gibor tiene que ver con obediencia a las instrucciones del Todopoderoso. Hemos leído, ¿verdad? El Josué, cuando se le dijo, voy a leerlo rápidamente, sé fuerte
valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Josué 1:6. 7. Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moisés, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Guarda este libro de la Torá en tus labios, medita en él de día y de noche para que tengas cuidado de actuar conforme a lo que está escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. ¿No te he ordenado, esfuérzate y sé valiente? Así que no temas, no te desanimes, porque Yushei Bajei, tu Elohim, estará contigo donde quiera que vayas. ¿De qué se trata Josué 1? Ese esfuérzate y sé valiente tiene que ver con obediencia a la Torá, con obediencia a las instrucciones. Fuerte y valiente es aquel que pone por obra lo que escrito está. Fuerte y valiente es aquel que no tiene miedo a los desafíos. Fuerte y valiente es aquel que no tiene miedo a los cambios. Fuerte y valiente es aquel que no tiene miedo al que dirán. Fuerte y valiente es aquel que no tiene miedo a quedarse sin amigos por causa de la Torá. Incluso sin familia por causa de la verdad. Fuerte y valiente es aquel que no tiene miedo que todos se le vayan de su congregación por predicar la Torá. Fuerte y valiente es aquel que hace lo correcto por agradar a su rey. ¿Será que estamos siendo esos fuertes y valientes que el reino necesita? ¿Será que somos esos fuertes y valientes para estar en el llamado cuando el rey nos llame? Cuando él nos solicite, cuando él nos diga, convócame, y usted diga, aquí estoy. ¿Será que verdaderamente estamos dispuestos a ser esos fuertes, valientes en el reino? Josué 1 habla de los preparativos para la conquista. Hoy todos queremos conquistar, pero resulta que mucho pueblo está conquistado por el enemigo. Mucho pueblo todavía está conquistado por las tinieblas. Mucho pueblo quiere conquistar, pero a Josué se le advirtió que para que él entre a ese tiempo de conquista, él tenía que obedecer la Torá, que no tenía que desviarse ni a izquierda ni a derecha. Hoy muchos se han desviado. Hoy muchos creen que estudiar Torá es seguir a los rabinos, a nuestros hermanos judíos, ortodoxos, mesiánicos. Muy claro dice la Escritura, sin desviarnos. Como escrito está también, puesta tu mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra emuná, de nuestra fe. Sin mirar ni a un lado ni al otro. Tenemos que poner por obra lo que escrito está. Tenemos que ser fuertes y valientes, que no nos vamos a intimidar ni por las burlas, ni por el menosprecio de los rebeldes, de aquellos que no han querido obedecer, de aquellos que aunque el Padre les ha dado una instrucción, simplemente no han querido tomarla. El Padre también se cansa. David se cansó de esperar, le dijo 3 días y no regresó en el tiempo señalado. No nos confundamos. No creamos que nuestro rey nos va a estar esperando todo el tiempo hasta que nosotros nos parezca que es el tiempo de obedecer. El reino es un reino de justicia y de verdad. Su palabra, la suma de sus palabras es la verdad. Y en este tiempo, Él está demandando a sus llamados, Él está demandando a sus escogidos
para que vayamos y anunciemos su verdad. ¿Será que usted es parte de ese ejército fuerte, valiente, que no tiene miedo a enfrentarse a los que, como rebeldes, quizás no quieren obedecer? Recordemos que el reino no es de voluntarios, el reino es de valientes. Y así como hemos leído que salieron todos los valientes, el Padre llama, el Padre reúne y está reuniendo. Hace unos días compartí y decía, hay voz de alerta. Él está reuniendo a sus valientes, él está convocando a sus valientes, a los que lo único que miran son los intereses del reino. No tienen otro interés, sino el reino al cual fueron llamados a servir. A aquellos el Padre está convocando, a los que no miran intereses personales, a los que no están mirando intereses ministeriales, a los que no están interesados en nada propio, sino solamente en el reino. Aquellos son los que el Padre está llamando. Y usted es parte de esos valientes. Si usted es parte de aquellos que quieren estar en el tiempo de conquista, escuche la voz de aquel que lo llamó. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Su voz sigue llamando, su voz sigue convocando. Usted ha sido llamado para ser un valiente. Usted no es de los que desertan, usted es de los que avanzan y de los que avanzan firmes, de los que acuden al llamado de su rey. No se quede esperando. Vaya y enlístese en esas filas del ejército, del Sebaot, del que va delante de nosotros. Amén y amén. Esta enseñanza haya llegado a cada uno de nosotros. Shalom, shalom.